Sandra, muy buenos días. Una mañana bastante noticiosa. Dos de estas noticias se originan desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. La primera, como les venimos diciendo, es la reapertura de dos sectores económicos, pero además las pistas que da la alcaldesa de Bogotá sobre cómo se aplicaría esta instrucción del presidente de la República en la capital del país. Para este tema, la alcaldía envió una carta al presidente para que el presidente le facilite tomar algunas decisiones específicas en la capital del país, que es donde hay más personas contagiadas con COVID-19. Y la otra noticia es sobre el brote de COVID-19 que se originó hace algunos días en Corabastos. Saludamos entonces al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Secretario, muy buenos días. Vamos a empezar hablando de esta carta que envió la alcaldía a Presidencia. ¿Cuál es el objetivo de esta carta y qué otras propuestas integra esta carta? Muy buenos días, secretario. María Fernanda, buenos días. Pues sin duda es fundamental que las economías en el mundo, y por supuesto también la economía capitalina, que es tan importante para toda la dinámica del país, pueda tener un inicio de reactivación. Para que todos los que nos escuchan sepan, hoy alrededor de 1.600.000 personas que se encuentran en Bogotá salen porque están en alguna actividad económica, porque trabajan en el sector de manufactura de producción de alimentos, porque están en la cadena de abastecimiento de los alimentos, porque trabajan en el sector salud, en la vigilancia, en el transporte. Es decir, hoy ya en Bogotá estamos teniendo alrededor de 1.600.000 personas que salen, también porque salen a abastecerse o a hacer una diligencia bancaria, aquellas actividades que están exceptuadas donde pueden salir las familias. Ahora bien, se trata de cómo empiezan a salir más personas sin que corran un riesgo de contagio ellos y sus familias. Y para que no perdamos el tiempo ganado, tenemos que estar tranquilos como sociedad que hemos ganado varias semanas, hemos logrado hacer una contención muy valiosa del virus, pero si de un momento a otro reabrimos es como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, ¿de qué se trata esta solicitud que le hace la alcaldesa al señor presidente? Y es que en la reapertura de los sectores le dé a la ciudad de Bogotá el tiempo y la progresividad. El sector de la construcción tiene alrededor de 270.000 empleos, es un sector que tiene un nivel de formalidad más alto, es decir, uno puede hablar con alrededor de 200 empresarios que tienen o proyectos y puede reactivar progresivamente esos proyectos generando muchos empleos, pero de manera organizada. Igualmente también es un sector que se caracteriza porque los trabajadores ya utilizan guantes, utilizan un uniforme, solo sería agregar el tapabocas y además trabajan al aire libre. Otra cosa muy distinta es el sector de la manufactura. En la manufactura, que además suena como si fuera un sector, pero detrás de manufactura hay 15 actividades económicas distintas y que involucran alrededor de unas 400.000, 470.000 personas. Ese sector tiene una característica mucho más informal, es decir, no es tan fácil organizar, porque hay muchos que lo hacen en la informalidad, son miles de empresas, y adicionalmente las condiciones de trabajo son más estrechas, con menos distancia, sin tantos implementos de bioseguridad. Entonces lo que dice la alcaldesa no es que no se reabra la ciudad progresivamente por sectores económicos y que empecemos a generar un alivio y una reactivación económica. Lo que se dice es que tenemos que hacerlo con tal responsabilidad que en ningún momento pongamos en riesgo la vida de las personas. Si nosotros tenemos, María Fernanda, más del 35% de capacidad de Transmilenio, vamos a tener un contagio masivo en Transmilenio y entonces el Transmilenio no puede funcionar simplemente. De eso se trata las recomendaciones y las solicitudes que le hace la alcaldesa, pero por supuesto reconociendo que al final quien toma las decisiones por ser el presidente de la República es el presidente. Es decir, le pedimos respetuosamente que evalúe esos elementos, pero y esperamos que obviamente los tenga en cuenta. Secretario, sabemos que ustedes vienen trabajando de la mano del sector de la construcción. Sin embargo, el día de ayer la alcaldesa anunció que sobre el sector de la manufactura, el distrito pide que inicialmente sean 2 de estas 15 industrias que usted menciona las que vuelvan a trabajar, no la otra semana, sino durante 2 semanas. Además de este anuncio, también la alcaldesa habla de un horario de la construcción de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué otros aspectos contiene esta carta? Bueno, son básicamente protocolos, una solicitud de evaluar protocolos que permitan que en ningún momento tengamos aglomeraciones,
que nos empecemos a pensar una ciudad donde el transporte masivo no es masivo, es decir, donde no superemos en ningún momento 35% de capacidad Transmilenio, que empecemos a utilizar medidas que estaban contempladas en nuestro plan de desarrollo, pero que ahora tenemos que acelerar, así como tuvimos que acelerar el contrato social con todas las ayudas sociales a los sectores que lo requerían. Ahora tenemos que agilizar también procesos como la Bogotá 24 horas, una Bogotá que funcione 24 horas, que permita que haya menos concentración en horas pico. Lo mismo una ciudad que utiliza el carro compartido, que tiene mecanismos de horarios y de uso de vehículos que permitan que podamos enfrentar este desafío, asegurando que inicia la reactivación económica, pero que esto no nos cueste vidas. Lo que no podemos permitir, María Fernanda, es hacer un experimento, que el experimento nos salga mal y después tengamos que contarlo en vidas humanas y decir, lamentablemente salió mal el experimento. No estamos para experimentar, esto tiene que ser con todo el cuidado y la cautela, y esa es la solicitud del señor presidente de la República. Secretario, muchas gracias. Nosotros estaremos muy pendientes a una rueda de prensa que nos permita a los bogotanos conocer detalles de las medidas inicialmente para Bogotá. Sin embargo, ahora hablemos del tema de Corabastos. Cuéntenos un poco sobre estos operativos que se realizaron el día de ayer. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Sabemos que la central abastece casi a toda Bogotá. ¿Van a implementar medidas específicas en las plazas de mercado, en supermercados, a raíz de este brote en Corabastos? Lo que encontramos ayer en Corabastos es muy grave, y por eso la primera recomendación que yo le quiero hacer a todos los televidentes es que, a menos de que trabajen en Corabastos, a menos que sean mayoristas y deban obviamente utilizar los servicios de Corabastos, se abstengan de ir a Corabastos. Tenemos un brote con 7 contagios totales en la ciudad en Corabastos. En la bodega 13, en 2 locales fue donde encontramos el brote, porque un comerciante desacató las recomendaciones y las instrucciones de la Secretaría de Salud, que ha venido haciendo un control epidemiológico muy juicioso, y por esta razón tenemos hoy un lamentable brote en esa bodega. Sellamos esas bodegas, pero además dimos la orden perentoria de que a partir de este momento se reorganicen horarios para que tengamos un abastecimiento que no esté concentrado en las 8 de la noche hasta las 3 de la madrugada, como ocurre en Corabastos. Esas son las horas picos de Corabastos, sino que podamos utilizar las horas de la tarde, por un lado, y por el otro lado también le pedimos a la gerencia de Corabastos, que hay que reconocer que es absolutamente colaboradora y está dispuesta a enfrentar este desafío. Conjuntamente le pedimos que se realizara una desinfección semanal completa de la plaza. Por esto, los días sábados a partir de las 4 de la tarde hasta el domingo 4 de la tarde, Corabastos no abrirá sus puertas al público, sino estará trabajando en una desinfección minuciosa de todos los locales comerciales y de las áreas libres, para asegurarnos que esta importante central de abastos del país, que es fundamental para la seguridad alimentaria no solo de Bogotá, sino de los municipios aledaños, pueda funcionar, pero que funcione sin riesgo para quienes asisten, miles de personas diariamente. Una última pregunta, secretario. Se habla de que 3 personas con COVID-19 violaron el aislamiento y trabajaron. Ellos eran comerciantes de Corabastos. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Como lo decía, así es. Esa es la causa del aislamiento, del brote. No fueron 3 personas, fue una persona que desconoció la instrucción clara de aislamiento, no se quedó en su casa como le había instruido la Secretaría de Salud. El reporte que recibió nuestra epidemióloga, que está permanentemente en Corabastos, era que el señor hacía presencia. Por eso tuvimos que volver al lugar, hacer nuevas pruebas, y encontramos que lamentablemente en esa bodega, en esos 2 locales, había 2 personas más con el contagio. Por esta razón sellamos el lugar, y además hay que recordarle a toda la audiencia que incumplir las medidas sanitarias no solo pone en riesgo la vida de otras personas. Incumplir las medidas sanitarias es un delito penal que se castiga con cárcel entre 4 y 8 años, porque está asociado a la propagación de una epidemia, cosa que está tipificada en nuestro Código Penal. Es decir, aquí no se trata simplemente de conciencia y responsabilidad, cosa que gracias a Dios muchos ciudadanos tienen y han hecho gala de ello en estos días, sino que también quien no cumpla será enfrentado por la justicia colombiana. Como siempre, secretario, muchas gracias por su tiempo y por su disposición para esta entrevista. Gracias, María Fernanda.
Pues Sandra, en el transcurso de la mañana estaremos desarrollando entonces esta alerta por el brote de COVID-19, pero en el transcurso del día estaremos esperando las declaraciones de la alcaldesa Claudia López que nos permitan conocer el protocolo que se va a implementar en la capital del país. Recordemos que Bogotá tiene casi la mitad de los casos positivos de COVID-19. Nos vemos en minutos en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.